Los datos realmente son muy concluyentes. Hago una pequeña síntesis de cuáles son las conclusiones. La mitad de los alumnos del último año de la primaria, 53,3%, afirma que habla de temas de violencia y abuso con alguien en la escuela. Por otro lado, el 15% de los estudiantes dice no hablar con nadie sobre estos temas. Y aquí, claro, queda muy en evidencia la importancia del sistema educativo para justamente ser el primer receptor de los problemas de violencia intrafamiliar o situaciones de violencia que pueda llegar a haber dentro de la escuela. Y esto también incluye las cuestiones de abuso sexual. Estamos en contacto con una de las personas que estuvo involucrada justamente en este estudio, con Alejandro Castro de Santander. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, nuevamente nos comunicamos con ustedes para hablar acerca de, bueno, de la violencia en las escuelas, de cómo el colegio termina siendo el primer organismo en recibir ese primer mensaje, ese primer pedido de ayuda por parte de los alumnos y alumnas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mirá, este es un nuevo informe de Argentinos por la Educación, situaciones de violencia en los hogares, detección y prevención desde las escuelas, ¿no? Que los autores son Mercedes Sider de la Fundación Abrazar y por el Observatorio Argentinos por la Educación, Leire Sáenz Guillén y Eugenia Orlicki, que lo que en realidad hicieron fue, así como hablamos mucho de la violencia dentro del ámbito de las instituciones educativas, ahora el tema estaba referido utilizando las pruebas Aprender 2021, esos cuestionarios anexos, ¿no?, que tienen muchas de las pruebas, tanto la nacional como las internacionales, en donde se pudo sacar información de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, como se la llama también, o el clima de violencia familiar que viven los chicos y de alguna manera cómo lo comunican y qué es lo que hace la escuela con esa información. Bien, y los datos realmente son reveladores, ¿no? Y acá, bueno, claro, resaltar el rol que tiene la escuela, si es que acaso alguna vez quedan juegos, ¿no es cierto? Si alguien alguna vez lo pudiese llegar a discutir, ¿no? Como primer receptor, ¿no?, de estas situaciones de violencia que le toca vivir a los chicos y chicas. Exacto, ¿no? Y vos mencionaste algo, ¿no? Ya con un 53, un poquito más del 53% que afirma que habla de estos temas de violencia y abuso con alguien de la escuela. Después está dividido en otros grupos, ¿no? Con alguien de la escuela y otra persona. Alejandro, Sí, sí, ahí me ahí estamos, escuchás, ¿no? bien, se En, nos de- cortó el audio, sí. en definitiva, claro, en definitiva lo que estamos viendo es que los chicos sí se comunican, ¿no? Sobre todo, por supuesto, acá en la primaria, ¿no? No pasa en el secundario, es mucho más complejo. Tenemos estudios también de que les cuesta mucho comunicar la violencia que viven desde sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, es muy bueno y muy alentador que la escuela sea un ámbito de confianza como para hacerlo, ¿no? También a nivel nacional apareció que un 44% de los alumnos dice que los docentes les hablaron, ¿no?, sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, y había un poquito más, casi un 30% que declaraba que le gustaría tener más información sobre esto. Y claro que estamos hablando de diversos tipos de violencia. Claro, la violencia sexual es una de ellas, entonces acá también es valioso el rol de la educación sexual integral, ¿no? Los chicos terminan caracterizando lo que les pasa como para poner en palabras delante de, en este caso, la escuela, lo que viven en sus hogares, ¿no? Es muy importante que todos tengamos en claro que cuando hablamos de violencia contra los niños, el impacto que tiene es muy importante, ¿no? Hay estudios muy recientes donde hablan, por ejemplo, que hay una especie de freno en el desarrollo de los genes responsables del funcionamiento, por ejemplo, de la oxitocina, ¿no?, que la que llamamos en general la hormona de la felicidad. ¿Por qué? Porque lo que hace es una hormona y es un neuromodulador del sistema nervioso, ¿no? Entonces lo que hace es frenar el desarrollo de lo que tiene que ver con la vinculación social, el vínculo materno, la pareja, el desarrollo de la empatía, la autoconfianza, pero además de eso, en general, lo que hace es frenar el desarrollo en general, daños inmediatos y a largo plazo, trauma y distracción, depresión, ausentismo y abandono, problemas de comportamiento, dificultades en el rendimiento y algo que para nosotros es fundamental, todo lo que tiene que ver con el ciclo intergeneracional de la violencia, ¿no? O sea, a ver cómo hacemos para cortar la violencia,
recordando que América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo ya desde hace décadas, ¿no? Entiendo. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto. La verdad es que es un tema para hablar muchísimo. Se me ocurre, y brevemente te pido una reflexión, tenemos poco tiempo, acerca de la creciente violencia que existe en el discurso público, en todos los sectores. ¿Crees que en algún momento va a tener su correlato dentro de las aulas, teniendo en cuenta que lo que siempre decimos, ¿no? El aula no es más que una muestra de lo que es el resto de la sociedad? A ver, por el poco tiempo, ¿no? Si nosotros consideramos que ya desde hace bastante, desde la investigación, la violencia es considerada una conducta aprendida, la pregunta sería cuál es el papel que estamos jugando hoy los adultos y qué es lo que están aprendiendo los chicos de nosotros.